Bueno, ahí ya puse a Claudia. Sí, estaba en el aula, había una, yo les puse en una etiqueta los dibujitos. A ver, ahora les muestro. A ver acá. Bueno, les puse esta filmina para que se acuerden. Este jueves vamos a hacer el segundo cuestionario para terminar, para poder cerrar lo de que es el preuniversitario. Y vamos a hacer el cuestionario 2. Pero acuérdense que el jueves, los días jueves, tenemos clases más tarde, ¿sí? Tenemos clases desde las 19:15 en adelante, así que nos conectamos, revisamos todo el sistema y después 7:30 va a comenzar el trabajito práctico, ¿eh? Es muy raro que no tengan lo del seminario porque yo le dije a la profe, a la coordinadora general de acá, que yo iba a usar esta semana todavía. Le voy a decir de todos modos porque el cuestionario está previsto ahí en el aula del seminario de ingreso, no en el aula de física. Voy a revisar a ver qué fue lo que pasó, ¿eh? No se preocupen. Cualquier cosa les estaría avisando. Es raro que no tengan, ¿eh? Voy a revisar. Bueno, esta era la tarea que yo les había dejado. Esta, la de comprobar los resultados de este ejercicio 92 que aparece en el libro lógicamente, y de este ejercicio 93 que también aparece en el libro lógicamente. Como yo les había dado dos métodos de tensión para calcular las tensiones de los cables, se los dejé para que ustedes puedan realizar los cálculos, ¿sí? Lo único que tenían que tener en cuenta acá era mirar, fíjense y pónganlo como para repasar si es que no los hicieron, que por ejemplo en este ejercicio 2, que les pide qué tensión soporta cada cable que forma con el techo un ángulo de 35 grados para soportar el peso de la lámpara de 59 kilogramos fuerza. Estos serían los dos cables, este sería el techo, esta sería la lámpara que pesa 59 kilogramos fuerza. Y los 35 grados que tiene, que forma con el techo, estaría acá ubicado, ¿sí? Cuando ustedes arman su sistema de coordenadas, que lo van a marcar, ahí estamos volviendo, que lo van a marcar acá, el centro, porque si ustedes prolongan estas tres, se van a encontrar un puntito acá. Este ángulo de 35 lo van a tener que transportar acá y acá, ¿eh? Para poder hacer la sumatoria de la fuerza y que esa sumatoria les dé 0. Ese era el único secreto de este ejercicio que aparece acá. Y este otro, que era el segundo, que dice la tensión del cable A es de 120 kilogramos fuerza y el parante B soporta una fuerza de 70 kilogramos fuerza, si bien el B no es un cable, sino un parante, también lo vamos a considerar, o los cálculos los vamos a hacer como si fuera un cable con una determinada tensión, ¿sí? Ese parante B soporta una fuerza de 70 kilogramos fuerza, entonces mantiene el peso en equilibrio. Lo que quieren calcular en ese sistema que aparece ahí, que podría ser el de una polea, es el peso que tiene este cuerpo que está acá colgadito. Entonces el secreto de este es que la tensión A es la que tiene esta distancia. Y la de el parante es esta que aparece acá. Cuando ustedes arman su sistema de coordenadas, como referencia la van a tener que armar acá, porque acá está el punto donde se encuentran las tres fuerzas. Y entonces tienen que volver a analizar otra vez. Este ángulo de 60 va a ser el que se forma acá, y este ángulo de 40 va a ser este otro que está acá, como para que puedan aplicar el método que habíamos aprendido.
para encontrar las horizontales usábamos el coseno y para las verticales el seno, pero teníamos que tener en cuenta dónde estaban ubicados los ángulos, ¿sí? Los ángulos siempre tenían que estar en relación al eje X. Esa nomás era todo el secreto de estos cálculos que yo les había dejado como tarea. Ahora, bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Nosotros habíamos hablado de fuerza, de resultante, de sistema de fuerza, de equilibrante, sistema de fuerza paralelo, colineal, concurrente. Y habíamos hablado la clase pasada de estática y habíamos resuelto, habíamos dicho que la estática es la parte de la física que estudia las fuerzas o que estudia los sistemas de fuerza en equilibrio. Entonces habíamos aprendido a plantear la sumatoria de las fuerzas como igual a cero. Esa era una de las condiciones para que el sistema se encuentre en equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando en el sistema que nosotros estamos estudiando aparece, como acá, en este puntito A, aparece un punto de apoyo fijo? O sea, entonces ya el sistema ya no estaría estáticamente en equilibrio con fuerza, sino que tendríamos que analizar también si el cuerpo o la barra en este caso no gira. Entonces ya estamos hablando de que un sistema va a ser estático cuando el sistema, la sumatoria de todas las fuerzas del sistema me da igual a cero y cuando el sistema no gira en ningún sentido. ¿Cómo mido el giro? El giro lo voy a medir con esta nueva magnitud que voy a empezar a calcular hoy, que se llama momento. Este momento me va a decir a mí si esta barra que ustedes ven acá abajo gira o no gira. Si el momento me da cero es porque la barra no gira. Si el momento me da distinto de cero es porque la barra tiene movimiento. Entonces ya el sistema no es estático, ¿sí? ¿Por qué? Porque gira. A lo mejor sí es estático porque todas las fuerzas dan igual a cero, pero al estar suspendido probablemente no me dé igual a cero. Entonces, lo que les tiene que quedar claro acá es que un sistema puede tener un fenómeno que se llama momento cuando existe una fuerza que está alejada de un determinado punto fijo, una determinada distancia que tiene que ser perpendicular al punto donde se aplica o perpendicular al plano donde está. Entonces, el momento de una fuerza respecto a ese punto fijo va a ser el producto, o sea, la multiplicación de la intensidad de esa fuerza por una distancia que vamos a tomar perpendicular entre la fuerza y el punto fijo. O sea que entonces yo voy a hablar de M, fíjense acá, momento de una fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia. Entonces yo cuando tengo un sistema tengo que fijarme dónde se encuentran ubicadas las fuerzas y cuáles son las distancias perpendiculares a las cuales está la fuerza. Como toda magnitud, esta es otra magnitud vectorial, tiene que tener dirección, sentido, módulo, la fuerza que esté aplicada. Como el momento multiplica esa fuerza por una distancia, la unidad que vamos a utilizar acá va a ser el kilogramo fuerza por metro, que lo podemos decir como kilográmetro, o ustedes sabían que nosotros muchas veces utilizamos como unidad de fuerza el newton, así que el newton por metro nos va a dar lo que vamos a llamar joule. O sea, esas van a ser nuestras unidades para esta nueva magnitud que se llama momento. Ahora, ¿cómo se calcula? Vieron que siempre, cada vez que nosotros calculamos algo, necesitamos establecer referencias para ponernos de acuerdo y para saber cómo calcular y para que todos calculemos en el mismo sentido y convengamos valores positivos o negativos en las mismas convenciones. Cuando hablábamos de fuerzas,
comunes en los sistemas de fuerza, establecimos el sistema de referencia como el sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? El eje horizontal, derecha positivo, izquierda negativo. Y si era vertical, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Ahora, como esta nueva magnitud lo que me está generando es un giro, yo voy a usar una convención de signos que va a decir, si yo giro en sentido de las agujas de reloj, puedo llamar al valor que calcule positivo. Y si lo considero en contra de las agujas del reloj, puedo llamar a ese valor negativo. Entonces, fíjense, en este dibujito que está acá abajo. Hasta acá me van entendiendo porque yo me pongo cuarta y sigo. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Se entiende, profe. ¿Van yendo? ¿Me llevan? No, profe, perfecto. Dale. Bueno, ahora miren este dibujito que está acá abajo. Este dibujito que está acá abajo vendría a representar esta línea horizontal, que no es una línea, sino que es una superficie, es lo que vamos a llamar una barra rígida, o es lo que vamos a llamar una barra. O si tuviéramos una especie de herramienta, podríamos decir que es un brazo de palanca. En esta barra vamos a tener un lugar, un punto, donde va a aparecer este grafiquito. Este triangulito significa que en este punto de esta barra, en este caso en este extremo, está aplicado un punto fijo. Quiere decir que la barra está tomada ahí en ese punto. ¿Sí? Podría ser, en este caso, es un punto de apoyo. Imagínense un tobogán. En vez de tener en el centro del apoyo, lo tiene en la punta. Y ustedes lo utilizan de rampa, digamos. Ese podría ser un caso. En este caso sería eso. Pero muchas veces también, en lugar de ser este grafiquito, acá suele haber una línea que me muestra una pared. Entonces, ese sería el punto fijo. Entonces, yo tengo, para poder calcular momento, me tengo que dar cuenta que existe una barra que se encuentra suspendida y que está en algún punto unida a algo que la mantiene fija, pero fija solamente en un punto. No está apoyada en el suelo, no está apoyada en la pared, sino está apoyada en un punto. Entonces, si yo aplico una fuerza, esa barra se va a mover. Vendría a ser algo así como el tobogán. No el tobogán, perdón, el trampolín. El trampolín que utilizan para saltar, ese que tiene la madera en uno de los extremos fijo. Y si ustedes se van parando cerca de cada vez más cerca del borde de la madera, van viendo que se va moviendo. Bueno, eso que se va produciendo se llama momento. Entonces, ese momento va a depender de la distancia que yo tenga entre la fuerza que aplico y ese punto tomado como fijo. Fíjense, si fuera solamente una fuerza, yo tendría en cada punto del trampolín que yo piso distintos momentos. ¿Por qué? Porque aunque mi peso sea el mismo, las distancias van a ir variando. Y como el momento es fuerza por distancia, al multiplicar la misma fuerza por distancias que van aumentando, el valor del momento también va aumentando. En esta barrita que aparece acá, fíjense, supónganse, imaginemos, estamos fijamente con este punto A y tengo esta fuerza P que aparece acá. Si yo tuviera el punto A fijo y tiro esta fuerza, ¿hacia dónde voy a tirar la fuerza peso? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Pero como está suspendida acá, no va a irse así hacia abajo. ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de girar en el sentido de las agujas del reloj, porque va a tratar de hacer que este punto que está fijo acá haga girar la barra. ¿Me entendieron? Sí, profe. En Sí, cambio, sí. si yo estuviera en este punto F, ¿qué haría? Trataría de tirar para arriba.
pero no puedo levantar la barra porque acá está fija. Entonces, en realidad, esta fuerza lo que va a tratar de hacer es girar así, en contra de las agujas del reloj. ¿Entendieron en los sentidos que vamos a utilizar? Sí, profe. Entonces, es re importante que ubiquemos el punto fijo y que sepamos qué sentido tiene la fuerza para después nosotros poder establecer los valores del momento. Fíjense, acá está en el cálculo. Esto que yo les estoy explicando está en el libro lógicamente, así que después lo pueden buscar y lo leen. El momento, fíjense, el momento en el punto A dice acá, que es el punto fijo. El momento en el punto A de la fuerza P va a ser igual al valor de la fuerza P por 2 metros, porque si el peso lo vamos a considerar siempre en el medio de la barra. Si la fuerza vale el valor que tenga, siempre va a estar ubicado en el medio. Entonces, como este yo lo voy a tirar, en este caso hizo al revés la convención, porque si yo tiro para abajo la llamó negativa, entonces hizo peso por 2 metros. Y le puso negativo. Y a esta otra que va en sentido contrario le puso el valor de la fuerza por los 4 metros. Es indistinto el signo. Yo siempre utilizo el horario positivo y el antihorario negativo. Lo que tengo que ver es que uno sea positivo y el otro negativo, nada más. En este caso lo tomo al revés, pero una calcula positivo y la otra calcula negativo. Y después, multiplicando el valor que tengo de la fuerza por la distancia que tengo, calculo el momento. Para que la barra esté en equilibrio, yo tendría que sumar estos dos valores de momento y me tendría que dar igual a ¿cuánto? Cero. Cero. Me tendría que dar igual a 0. Por eso uno es positivo y el otro es negativo. Esperen, voy a cerrar la puerta porque mi perro no me va a dejar dar clase. Bueno, ahora sí. ¿Está entendido lo que era el momento? Cada vez que yo digo momento, estoy hablando de qué fenómeno. Una fuerza por una distancia. Ese es el cálculo. ¿Y el fenómeno físico cuál es? La rotación de un cuerpo. El fenómeno físico es la rotación, no es el giro, ¿sí? Cada vez que yo observo una barra que tiene una determinada longitud, tengo que pensar que puede estar girando, que puede estar rotando respecto de un punto o respecto de un eje, depende de qué es lo que estoy estudiando. Bueno, acuérdense que el momento tiene dos unidades, o el kilográmetro, como aparece escrito acá, o el newton por metro, que me representa el joule. Esto anoten por ahí porque por ahí capaz necesitan después para hacer algún tipo de reducción. Acuérdense que todo lo que vamos a trabajar de ahora en más en general por ahí puede tener reducción. Acuérdense siempre de que cuando van a sumar, restar magnitudes, estas tienen que tener las mismas unidades. O sea, si ustedes van a sumar momentos y tienen un momento lo sacaron en kilográmetro y en el otro en joule, no lo pueden sumar, van a tener que llevar los dos a kilográmetro o los dos a joule. ¿Estamos? Eso no se olviden, ¿eh? Acuérdense de lo que hicieron en polinomio, lo que hicieron en ecuaciones, que solamente podían sumar cuando las variables o las letras que ustedes tenían eran las mismas, si no, no podían hacerlo. Bueno, continuamos. Bueno, acá hay un ejemplo, que es el ejemplo que estaba en la parte anterior, que yo se los recopié, ¿sí? Fuerza por distancia, P por 2 y F1 por 4 metros. Así que re cuidadosos también con las distancias, porque en los ejercicios suelen aparecer no todas las distancias como ustedes la necesitan, sino ustedes tienen que adecuar después las distancias a los puntos que ustedes quieren calcular. Entonces, ahora vamos a establecer nuevas condiciones de equilibrio, ¿sí? Si
nuestro sistema o si nuestro cuerpo, donde está aplicado el sistema de fuerza, o sea, varias fuerzas, porque este en realidad es un sistema de fuerzas paralelo, fíjense. Puede ser concurrente o puede ser colineal, porque pueden estar aplicadas todas unidas, por ejemplo, en forma vertical. Las condiciones de equilibrio ahora variaron un poco. ¿Por qué? Porque si el cuerpo tiene un punto fijo y está afectado por más de una fuerza, para que nosotros estemos realmente seguros que el sistema de fuerza está en equilibrio, tenemos que plantear ya 3 ecuaciones. Tenemos que considerar que el sistema de fuerza en X sea igual a 0, que el sistema de fuerza de Y sea igual a 0, porque acuérdense que nosotros trabajábamos con las componentes, y ahora tenemos que agregar que el sistema de momentos sea igual a 0, digo. Este simbolito, ya lo habíamos visto, yo le dije que significaba. ¿Qué significaba esa E rara? Sumatoria. Sumatoria. Bien. ¿Y qué significa esto? Esta I igual a 1 acá abajo y esta I igual a N acá arriba. ¿Tienen idea? Son los límites de la sumatoria. A ver, ¿cómo límites? O sea, todos los elementos que cumplen la condición entre i igual a 1 e i igual a n, o sea que infinito. O sea que Bueno, se suman, digamos, todas las fuerzas que intervienen en el conjunto en este caso, ¿no? sería, sí, sería la sumatoria desde la primer fuerza hasta la última fuerza, llamando la última fuerza N. Yo tengo F1, F2, F3, F4, Fn la última, ¿sí? Eso significaría, está bien lo que me dijiste por ahí, era como más, más técnico lo que me dijiste, ¿está? Pero está bien. Y lo mismo pasa con Fi y lo mismo pasa con la sumatoria de momentos. La cantidad de valores cuando hacen los cálculos en momento, en general depende de la cantidad de fuerzas que tenga, siempre y cuando no se consideren las fuerzas que actúan en los puntos de apoyo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, está claro ahora entonces que la condición de equilibrio general tiene sumatoria de fuerzas horizontal igual a 0, sumatoria de fuerzas vertical igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0, ¿sí? Eso anótenlo por ahí. Bueno, vamos a aplicar. Por ejemplo, un problema que pueden llegar a encontrar en el libro es este. Tengo una barra que está apoyada en un punto, dijimos que este grafiquito, este dibujito del triangulito, me explica que ahí en ese punto hay un apoyo fijo. O sea que mi barra no puede irse ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo, porque está soportada acá en este apoyo, que en este caso es un apoyo fijo, por el tipo de dibujito que tiene. No vamos a ahondar demasiado en eso, pero lo vamos a considerar para el cálculo. Esta barra tiene aplicado en los dos extremos fuerza. Tiene una fuerza A del lado izquierdo, en la punta del extremo izquierdo, y en el extremo derecho tiene aplicada una fuerza B. La fuerza A vale, no me pide que calcule el valor de la fuerza A, me da el valor de la fuerza B que vale 10 kilogramos fuerza. Me pide que calcule el valor de la fuerza A, pero me dice como dato que el sistema está en equilibrio, porque si no yo no podría calcular los valores. Entonces necesito para calcular el momento las distancias, y yo veo que el problema me da algunos valores de distancia. Por ejemplo, me dice que la distancia MN, este es N, esta distancia vale 6 centímetros y la distancia NO vale 12 centímetros. Entonces, como me dice que el sistema está en equilibrio y no tengo un valor de la fuerza, yo sé que una de las condiciones de equilibrio
es sumatoria de momento igual a 0. Ahora, sumatoria de momento respecto de qué punto. Bueno, siempre la sumatoria de momento tiene que ser respecto del punto del apoyo fijo. Entonces tiene que ser respecto del punto que está acá. ¿Por qué tengo que ser cuidadoso? ¿Por qué? Porque de este punto van a depender las distancias que yo utilicen para multiplicar a las fuerzas que estoy analizando. Entonces, tengo esta distancia, tengo esta distancia, tengo esta fuerza y quiero calcular esta fuerza. Entonces escribo sumatoria de momento de todas las fuerzas que tengo me tiene que dar igual a 0. Si yo miro, voy a tener una que gira en un sentido y la otra que gira en el otro sentido. De alguna manera, con un criterio o con el otro, siempre voy a tener que restar una de la otra. De manera tal que yo voy a tener esta fuerza A por esta distancia va a tener que ser igual a esta fuerza B por esta distancia. Entonces, escribo mi ecuación o si no la escribo, igualada a 0. FA por MN, que gira en este sentido, menos FB por NO, que gira en este otro sentido, igual a 0. Y si no, también puedo establecer las fuerzas, los momentos que se generan a la izquierda, deben ser iguales a los momentos que se generan a la derecha. De cualquiera de las dos maneras puedo analizar. Y después me fijo, calculo y después despejo, porque en realidad lo que yo quiero calcular es FA. Despejo el valor de FA, pongo los valores, las magnitudes que tengo, reviso las unidades, acá tengo centímetro y centímetro, así que multiplico los valores numéricos y la unidad que tengo es kilogramos fuerza. Y está bien porque lo que yo quería calcular era una fuerza. Yo no quería calcular momentos, sino quería calcular una de las fuerzas que actuaban sobre esa barra. ¿Entendieron? ¿Me siguieron? ¿No se perdieron? Se entiende, profe. ¿Estamos? Bueno, siempre acuérdense que por Sí, ahí profe, todo bien. cuando uno ve los videos o explica, es como que es más fácil. Después cuando uno se sienta tranquilo a resolver es donde se empiezan a generar las preguntas, digamos. Así que anoten todo, escriban todo, acuérdense las unidades, las fórmulas, los criterios. Bueno, acá, después de este, había otro problema. ¿Eh? En este caso que teníamos acá arriba, nosotros consideramos dos fuerzas que estaban aplicadas en el extremo, pero nunca hablamos de que la barra que está fija por ese punto fijo de apoyo tenía un peso. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, como las barras son de algunos materiales muy pesados, hay que considerar los pesos. En este caso que yo les expliqué no lo consideramos, pero en este consideró el valor del peso. Cuando ustedes tienen una barra y la barra, el problema o el ejercicio les dice que la barra pesa, en este caso pesa 1 kilogramo fuerza, y no les dice dónde está ubicado el peso, nosotros ya sabemos que por convención siempre el peso se lo coloca en la parte media, en la mitad de la distancia de la barra, ¿está? Eso anótenlo también. Listo, entonces, en este problema, donde voy a considerar el peso, voy a tener la fuerza aplicada en el extremo izquierdo, la fuerza aplicada en el extremo derecho, y en el medio de la barra voy a tener aplicada la fuerza peso, aunque el problema no me lo diga. Y yo sé que, por ejemplo, tengo como dato, acá tengo este, G es este, N es el punto este de apoyo que está acá, ¿eh? Tengo MN vale 6 centímetros y NO vale 12 centímetros. Entonces, ¿dónde está aplicada la fuerza? La fuerza peso va a estar ubicada en el medio, así que si yo hago 6 más 12, 18, el peso está ubicado a 9 centímetros
de este extremo y en 9 centímetros de este extremo. ¿Está? Para eso yo les puse este ejercicio acá. Pero cuando ustedes van a hacer la sumatoria de las fuerzas, acuérdense que la sumatoria de las fuerzas tienen que ser siempre respecto al punto de aplicación. Así que ustedes van a tener esta fuerza por esta distancia en un sentido, esta fuerza por esta distancia en otro sentido, que va a ser el mismo sentido que esta fuerza por esta distancia total. Entonces yo tengo las distancias parciales, pero cuando hago mi diagramita, ahora van a ver, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que se llama, entonces ahí le vamos poniendo todos los valores. Tengo que tener cuidado con esas distancias. Y aparte de tener cuidado con las distancias, tengo que tener también cuidado con las unidades, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense la ecuación como la planteó. Tengo el momento respecto del punto N, ¿se acuerdan? Este puntito era N. De la fuerza A, que la considero positiva, menos el momento respecto de N de la fuerza peso, menos el momento respecto de N de la fuerza B. Cuando yo sumo las tres me tiene que dar igual a 0. Y a partir de ahí, bueno, coloco después, ustedes ven, se colocan los valores y después hago el pasaje de términos. Eso ya lo aprendieron con la profe de matemática. Y ahí encuentro la fuerza que yo quería calcular. Así que mucho cuidado con los valores, con la fuerza y con la distancia. Y con el punto que ustedes van a elegir de dónde van a hacer el cálculo de equilibrio. ¿Mm? Bueno. En el ejercicio anterior, todo fácil, todas las fuerzas eran verticales, yo tenía todas las distancias perpendiculares, porque dijimos, acuérdense que para calcular momento, yo necesitaba multiplicar la fuerza, pero por una distancia que se tome perpendicular hasta el punto de aplicación. Cuando tengo este formato no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener la fuerza así vertical, tengo la fuerza inclinada? Pasa que me tengo que acordar entonces que esta fuerza, que era la resultante, ¿sí? ¿Se acuerdan? De dos fuerzas que la componían. O sea, yo de esta fuerza, para llegar a esta fuerza, con este ángulo seguramente tengo una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Entonces, esta fuerza M que aparece acá no es la que me va a generar momento. La que me va a generar momento es la que tiene la distancia vertical, perpendicular hacia el punto de apoyo. Si mi punto de apoyo está acá, fíjense cómo les marca. Es esta fuerza por esta distancia. Y esta distancia no es esta distancia. Pero si yo hubiera calculado la componente de la FM, ¿sí? FM por el coseno de beta y hubiera calculado esta componente, ahí sí hubiera podido multiplicar esa componente por esta distancia y entonces ahí encontraba el momento de la fuerza. Así que tengo que mirar y me tengo que acordar que para poder trabajar con el momento, la distancia al punto donde yo quiero calcular el giro tiene que ser perpendicular a la fuerza en la que estoy aplicada. En este caso puedo mirarla de dos maneras. Si yo la quiero usar como está, necesito esta distancia. Y si no, la proyecto y utilizo esta otra distancia. De las dos maneras puedo calcular. Acá aplico otra vez trigonometría porque tengo ángulos. Siempre que aparecen ángulos, acuérdense de las tres funciones importantes o de las tres funciones básicas. El seno, el coseno y la tangente. El seno, ¿qué me representaba en un triángulo rectángulo? La relación entre quién y quién. Opuesto y hipotenusa. Siempre el seno de un ángulo era la relación entre el cateto opuesto
y la hipotenusa. Y la del coseno era la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, que no la usamos, era la relación entre quién y quién. Opuesto y adyacente. Entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Ahí está. Bueno, sí, es cierto, Claudia, siempre suele haber algunas reglas mnemotécnicas, o algunas letras que por ahí también me dicen la relación entre los catetos. Bueno, vamos a ver. Dicho eso, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Bueno, les aconsejaría que hagan el grafiquito, que pongan los datos y vayamos resolviendo juntos para poder llegar al mismo resultado. Yo les voy a explicar el cálculo paso a paso, pero como todas las cosas y como siempre les digo, si alguno lo puede hacer sin tener en cuenta algún paso o lo puede hacer en forma más rápida, escribe cómo hace el cálculo y lo calcula, ¿sí? Pero vamos a hacer ahora el análisis y la lógica con la cual deberían resolver el ejercicio. Bueno, copiaron ya el grafiquito y los datos. Siempre acuérdense que cuando tienen un problema es muy importante que ustedes escriban los datos. ¿Qué datos tienen? En este caso tengo la fuerza peso de la barra, que es 2 kilogramos fuerza. Tengo la fuerza 1, que es la que está a la izquierda, que vale 8 kilogramos fuerza. Y después tengo una distancia MO que vale 5, quiere decir que la longitud total de la barra es 5 metros. Y tengo la distancia NO, o sea, la distancia desde la fuerza 2 al punto de apoyo igual a 3 metros. Esos serían mis datos. Y el problema me pide que yo calcule el valor de la fuerza 2. La fuerza que está en el extremo derecho. Y me da el valor de la que está en el extremo izquierdo. Bueno, ¿ya dibujaron? Bien, vamos a hacer el paso a paso. Listo. Lo importante acá es tener claro cuáles son todos los datos que tiene mi problema. Yo dije, bueno, tengo que calcular fuerza 2. Yo sé que la condición de equilibrio de la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0, pero como no tengo la fuerza 2, con esa condición de equilibrio no la voy a poder calcular a la fuerza 2. Entonces voy a tener que pensar en que la condición de equilibrio que voy a usar para resolver es la que dice sumatoria de momento igual a 0. Y entonces reviso y los datos tengo fuerzas y tengo distancia, así que no tengo alternativa, voy a tener que trabajar con esa ecuación. Y no con la ecuación que dice sumatoria de fuerza, porque me está faltando una. En realidad me están faltando dos, ahora van a ver por qué. Bueno, ya tengo mi gráfico, tengo mis letras. Listo, voy. ¿Qué es esta fuerza amarilla que yo marqué acá? El peso. El peso. Dijimos que el peso, si era dato, interfería. Y está el dato del peso, porque dice el peso vale 2 kilogramos fuerza. Listo. ¿Dónde lo ubico? En el medio. En el centro de la barra. Entonces por eso aparece ahí. Pero está desfasado. ¿Por qué? ¿Cuánto mide la barra? 5 metros. 5 metros. Y entonces, ¿el peso dónde está ubicado? En la mitad. ¿Y en la mitad estaría a qué distancia? 2.5. A 2.5. Bueno, ¿se ubicaron bien ahí? Listo. Esta es la fuerza peso que no estaba escrita, Sí, que sí. vale 2 kilogramos fuerza. Listo. Seguimos analizando nuestra barra. Listo, ahí ya les puse el valor del peso. Bueno, ahora, hay otra fuerza que nosotros no tenemos en cuenta. Hay una fuerza que nosotros no estamos teniendo en cuenta acá.
que es una fuerza que se genera por el principio de acción y reacción. Ahora cuando veamos dinámica se van a dar cuenta que en los puntos donde la barra tiene un peso, genera en realidad una fuerza que está en equilibrio, porque una que está en sentido de reacción como esta, y otra que la va a equilibrar, que tiene el mismo valor, pero está en sentido contrario. Pero no nos tenemos que olvidar que existe una fuerza que reacciona al peso de la barra, por eso esta se llama reacción. Entonces, si yo les pregunto qué cantidad de fuerzas hay en esa barra, que originalmente tenía ubicadas solamente 2 fuerzas, ustedes tienen 4. Tienen las 2 fuerzas ubicadas en los extremos, tienen la fuerza peso y tienen una fuerza de reacción que genera el punto de apoyo. Entonces, en realidad, cuando ustedes quieren, si ustedes hubieran querido usar la condición de equilibrio sumatoria de fuerzas igual a 0, tendrían que haber sumado F1 más P más F2 menos esta, que la llamo R, ¿sí? O que se llama fuerza de reacción. La suma de las 4 fuerzas es la que me daría igual a 0. ¿Está? Esta fuerza de reacción siempre se opone a las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Sí, ¿eso es lo mismo que la fuerza normal? a ver, para mí es fuerza-reacción. Sí, sería la fuerza normal cuando vos trabajás en dinámica, ¿me estás diciendo? Cuando Sí, sí. trabajás con... Sí, sería la fuerza normal porque es la fuerza perpendicular generada. En este caso la genera el punto de apoyo, pero cuando la barra está apoyada en el suelo y vos la querés mover, vos querés que se mueva, la llamás normal, porque esa es la que te va a generar el rozamiento. ¿Sí? Eso es lo que me preguntaste. Exacto, sí, profe. Exactamente. Bueno, ¿está claro el tema de las fuerzas? Esto yo tenía que explicarles a ustedes para que ahora podamos calcular el momento. Bueno, no tenemos otra alternativa que calcular sumatoria de momentos. ¿En qué punto vamos a hacer? ¿Desde qué punto vamos a considerar las distancias? N. Desde el punto N. Entonces tenemos que ser cuidadosos con las distancias que tenemos. Cuando tenemos nosotros ubicadas todas las fuerzas, hacemos el análisis. Fíjense, tengo de M hasta el punto de apoyo 2 metros. ¿Por qué? Porque mi problema dice que desde N hasta O yo tenía 3. Y como este era el total, desde la fuerza 1 hasta el punto de apoyo tengo 2. Y la otra distancia importante es esta. ¿Cuál es la distancia desde el peso hasta el punto de apoyo? Y bueno, si esta es 3, esta está en la mitad. Quiere decir que está a 0,5 metros del apoyo. Este sistemita que aparece acá se llama diagrama de cuerpo libre, pero no me tengo que olvidar de ponerle la reacción. ¿Está? Cuando yo dibujo todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, estoy hablando de un diagrama especial que se llama diagrama de cuerpo libre. Después lo vamos a usar en otros temas, pero por ahora lo vamos a ver así. Cada vez que digamos eso es porque nosotros estamos refiriendo todas las fuerzas que están aplicadas al cuerpo en el sentido que tienen. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Ahora, recién ahora, después que hicimos todo este análisis, pensamos, que calculamos todas las distancias, que miramos desde dónde vamos a hacer nuestro cálculo, a partir de ahora recién yo voy a hacer mi cálculo de momento. Condición que voy a usar, sumatoria de momento. Ahora, como yo apliqué una fuerza que se llama reacción, que para calcularla necesito usar la sumatoria de las fuerzas y no la puedo calcular, como yo voy a calcular momentos y voy a sumar los momentos que hay en esa barra,
la fuerza que está en ese punto no tiene distancia. Fíjense, el momento siempre es fuerza por distancia. Si yo tuviera que calcular el momento de la reacción en el punto N, no tengo distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza está en el punto de apoyo. Entonces, esa reacción en ese punto que yo elegí no genera momento. ¿Está claro? Sí, profe. Anoten todo eso. ¿Sí? No genera momento porque yo estoy por calcular momento en ese puntito. Entonces, las fuerzas que van a generar momento son las otras tres que están sobre la barra, pero no la R. Bueno, ya lo analicé. Ahora analizo el sentido. Si considero esta, que va hacia abajo, si tengo el punto de apoyo acá, gira así, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Si tomo la P, gira en el mismo sentido. Sentido Oh. contrario. Sentido contrario, ¿sí? Porque el punto fijo Horario. está acá. Sí, sentido contrario a esta, sentido horario. Como el punto fijo está acá, yo tiro este para abajo, así que esta va a tender a irse hacia allá. ¿Y la F2 hacia dónde gira? Horario también. Sentido horario también. Ahí está. Entonces tengo, estas dos tienen el mismo sentido y esta tiene sentido contrario a las otras dos. Bueno, ahora practico, ahora empiezo con mi matemática. Pero yo lo que quería calcular era la fuerza 2, así que la sumatoria de los momentos en el punto N me da igual a 0. Ese es el equilibrio. Bueno, ahora coloco, hago la fuerza 1 por 2, que va en contra de las agujas del reloj, yo la voy a poner positiva, por 2 metros, porque es esta fuerza por esta distancia de 2 metros. Esta va en contra, así que si yo tomé esta negativa, esta va positiva. La tomo el valor del peso por el 0,5, que es la distancia al punto de apoyo. Y esta otra fuerza 2 tiene el mismo sentido que la P, entonces la sumo más F2 por esta distancia que tengo desde F2 hasta el punto de apoyo, que es 3. Bueno, ahora no deja de ser ya realmente un problema matemático. Reemplazo los valores y dejo el valor que quiero calcular. Así que F1 valía 8, la fuerza peso valía 2 y la F2 yo no la conozco. Esta fuerza está en kilogramos fuerza, esta está en kilogramos fuerza. No tengo que hacer reducción. Esta distancia está en metro, esta está en metro, esta está en metro. Tampoco tengo que hacer reducción, así que como tengo unidades similares, puedo operar sin problema. Acá puedo multiplicar 8 por 2, 16, menos por el más 2 me da menos. 2 por 0,5 me da 1, más por más me da más. Y F2 por 3, porque realmente como no conozco F2. Listo, para calcular F2 hago pasaje de término. Como acá yo tengo una suma algebraica, antes de poder pasar este 3 que está multiplicando acá dividiendo el otro término, tengo que pasar todo lo que está sumando y restando. Entonces, este que está restando lo paso sumando, este que está sumando lo paso restando y divido por este valor de 3 que está multiplicando. Las unidades que tengo son kilogramos fuerza por metro, dividido en metro me da kilogramos fuerza. Opero y la fuerza 2 va a valer 5 kilogramos fuerza. ¿Me siguieron en el cálculo matemático? Sí, profe. Suele ser sencillo, pero bueno. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Tomaron todos los apuntes que necesitan? Bueno, listo. Vamos a ver si pueden calcular ustedes, porque la idea es que calculen ustedes. Bueno, a ver esta barra. A ver, piensen a ver qué es lo que pueden hacer con esta barra. Acá les pide que calculen una distancia. Ya no les pide más que calculen una fuerza. Pero les dice que la barra está en equilibrio.
Ustedes miran la barra y tienen dos fuerzas en los extremos, una en cada extremo. Y se siguen fijando la barra y la barra tiene un apoyo fijo, lo cual nos estaría haciendo pensar que podría llegar a girar. Y nos está haciendo pensar que las condiciones de equilibrio serían dos también, la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0 y la sumatoria de todos los momentos igual a 0. Y otro dato que me da es que me dice que el peso es despreciable, lo que significa que no tendría que colocar ningún valor de peso en el centro de la barra. Bueno, a ver, les dejo pensar, a ver cómo harían el diagrama de cuerpo libre y cómo tendrían en cuenta las distancias. Lo dibujan y ahora yo se los dibujo. Profe, una consulta. Ah, dale. Cuando sacamos el resultado de la fuerza, ¿se Sí. toma solamente el valor absoluto? Sí, el valor absoluto nada más. O sea, no, Porque no importa el signo. en realidad, cuando vos tenés planteado ya el gráfico en los ejercicios, a ver, vamos a hablar de los ejercicios que vos estás por resolver, ¿sí? En los ejercicios que vos estás por resolver ya te plantea el sentido de la fuerza. Si vos sacás el valor negativo, significa simplemente que la convención de signo que vos usaste es diferente a la que podías haber usado para que te dé positiva. ¿Está? Ah, listo. Distinto sería si vos tuvieras, por ejemplo, un ejercicio y te dijera, bueno, ¿de qué sentido tendría que ser la fuerza que se aplica? Entonces ahí sí para vos sería importante el signo, ¿entendés o no? Sí, profe. Pero en este caso de los ejercicios, lo que nosotros estamos haciendo es entender un fenómeno y tratar de calcularlo, digamos, de la mejor manera posible. Acordate siempre que nosotros usamos modelos y que muchos detalles, muchas variables no tenemos en cuenta, ¿sí? Así que en este sentido, a la pregunta que vos me hiciste, no sería importante el signo de la fuerza, porque lo Ah, bueno. único que me diría es que usaste la convención contraria a la que tenías que usar, ¿sí? Eso nada más. Perfecto. Vale, gracias. Dale. Bueno, dicho esto, les dejo que armen el diagrama de cuerpo. Bueno, ¿pudieron armar su diagramita? ¿Sin problema? ¿O todavía lo están armando?
Bueno, vamos a ver cómo les tuvo que haber quedado si hicieron el gráfico. Bueno, esa es... El problema me pide que yo calcule una distancia, y la distancia que yo tengo que calcular es esa que yo les puse ahí, esa distancia azul, porque me pide que calcule la distancia NO. Me dice que la barra está en equilibrio, me dice que la fuerza 2 vale 10 kilogramos fuerza, que la fuerza 1 vale 20 kilogramos fuerza, y que la distancia MN es de 4 metros, y que el peso es despreciable. Bueno. Yo debería sacar que esta distancia NO me da igual a 8 metros, según los datos que me da el problema. Bueno, a esa distancia es la que tengo que calcular, que no la conozco. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ese es el gráfico que me dio el problema. ¿Qué me está faltando para que sea diagrama de cuerpo libre acá? ¿Qué me falta? La fuerza de reacción. Me falta la fuerza de reacción. Ahí está. ¿Listo? Una vez que yo ya la... fuerza de reacción se llama, Claudia. Es de reacción porque en el apoyo se genera una fuerza que está reaccionando en contra de las que están actuando sobre la barra. ¿Sí? Si fuera la fuerza resultante, sería la suma de las otras dos. Que en realidad, si yo calculo la sumatoria de fuerzas, sí, esta R va a ser la suma de estas dos. Pero no necesariamente es la suma de las dos. ¿Sí? Ahí está. Ok. Bueno, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Condiciones de equilibrio, dijimos que eran dos. Sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Acuérdense que el de la sumatoria de la fuerza tiene que ser las fuerzas en Y igual a 0 y la fuerza en X igual a 0. Pero bueno, para simplificar un poco, vamos a decir sumatoria de fuerza, porque ustedes ya, eso ya lo aprendieron. Y la otra, la de momento. En este caso, como voy a trabajar con distancias, voy a trabajar con la de momento, porque esa es la magnitud que tiene distancia. Bueno, listo. Mi condición es esta. Escribo sumatoria de momento respecto del punto N, porque acuérdense que siempre los momentos se planteaban en función de la ubicación del punto de apoyo. En este caso es N. Bueno, entonces no considero R, por lo que ya habíamos analizado hoy, que la R estaba en el punto de apoyo y no tenía distancia. Entonces su distancia era 0, por lo tanto no genera momento. La fuerza de reacción por 0 me va a dar 0. ¿Listo? Entonces tengo la fuerza 1 por la distancia MN, que yo voy a considerar en este giro, que va a ser negativo para mí según lo que yo les estuve explicando hoy, más la fuerza 2 por NO, que es la distancia que yo quiero calcular. Como está en equilibrio, eso me tiene que dar igual a 0, porque voy a tener dos momentos nomás, uno provocado por la fuerza que está a la izquierda y el otro provocado por la fuerza que está a la derecha. Bueno, ahora ¿qué hago? Reemplazo. Profe, una consulta. Sí. ¿Escuchó? ¿Por qué ese uno negativo? Porque yo consideré el sentido antihorario negativo. ¿Te acordás? Hoy te expliqué el sentido de, así como utilizábamos los sistemas de referencia, mi referencia es antihorario negativo y horario positivo. Y si vos tomás la fuerza 1 tira hacia abajo. Y va a tirar hacia abajo en contra de las agujas del reloj. Entonces yo le puse negativo. En cambio, la fuerza 2 que está de este lado, como este punto no se mueve, esta fuerza me va a tirar para abajo, me va a tirar para el sentido de las agujas del reloj. Entonces le puse positivo. ¿Entendiste? Lo que no quita que vos trabajes al revés, que le pongas a la fuerza 2 negativo y a la F1 positiva. Lo único que tenés que tener en cuenta es que hacia un lado tiene un signo y hacia el otro lado el otro. Preguntaba porque cuando dice que es antihorario, ¿es positivo el momento? Es una convención de signos. Yo le consideré antihorario, negativo y horario positivo. La F2 me estaría dando sentido horario.
Ah, ok, ok. Es al revés de lo que está en el libro, entonces. En el libro está puesto al revés, pero no está mal. A ver, porque las convenciones son eso, convenciones. Era lo que yo le explicaba a tu compañero. Tu compañero me decía, ¿qué pasa si me da la fuerza negativa? Y no pasa nada si te da negativo. Simplemente es porque la convención que usaste era la contraria. ¿Está? Nosotros también usamos cuando... Profe, Dale, dale. depende de la bibliografía también, en algunas aparecen en sentido horario positivo y algunas en sentido Exacto. antihorario positivo. Exacto, a mí me gusta me gusta el horario positivo y el antihorario negativo. En otro lugar donde no nos vamos a pelear, pero vamos a ponernos a pensar es ahora cuando veamos la parte de caída libre en cinemática, van a ver que todo lo que es fuerza vertical hacia abajo por la gravedad lo va a llamar positivo. Y nosotros, sin embargo, cuando hicimos todo el cálculo de fuerza y en toda la bibliografía, el valor de la fuerza que va hacia abajo es negativa, porque el sentido vertical es negativo. Entonces, lo único que nos dice todo ese tipo de cuestión es la convención, ¿sí? Es lo que yo convenga. Yo lo que tengo que tener claro es que en un sentido tiene un signo y que en el sentido contrario tiene otro. Si utilizo uno o utilizo el otro, no importa, porque no me voy a equivocar. ¿Está claro? Y es cierto lo que dice este otro Perfecto. compañero. Y es lo que dice el otro compañero. A lo mejor en este libro está así, pero si ustedes utilizan otra edición de otros textos, sobre todo el profe que trabaja como profesor de física sabrá que en algunos libros dice en un sentido y en algunas otras bibliografías en otro. ¿Sí? Ustedes ya son mayores, así que ustedes pueden seleccionar un sentido o el otro. Por ahí cuando lo enseñamos a los chicos adolescentes intentamos de que las cosas se vayan repitiendo, pero bueno, es así. Listo, aclarado, ¿entendido? No está mal que uses en contra, ¿eh? Sí, Yo no sí, estoy, no me aparto. profesora, sí. Que te quede claro nomás. Bueno, listo, yo ya No, calculé. no, la consulta era sobre lo que decían en la bibliografía más del Claro, libro. exactamente. Podés usar esa, si a vos esa te resulta mejor, usa esa. ¿Está? El valor te va a dar exactamente el mismo. ¿Entendés? Sí, ningún problema. Bueno, a ver. Bueno, ahí ya calculé. Como lo que yo quiero calcular es la distancia NO de espejo. Primero tengo que pasar el término completo que está negativo, lo paso positivo y después divido por la distancia. Reemplazo todos los valores que tenía y entonces me voy a llegar al valor que tenía que llegar, que era 8 metros. Otra cosa que te voy a contar. Generalmente cuando uno más o menos maneja los sentidos y los signos, elige a su conveniencia los signos para que los resultados no se compliquen y te den valores positivos. En este caso, yo planteé el negativo antihorario y fíjate que cuando yo hice el pasaje de término, el término que estaba negativo pasó positivo y no se me complicó el cálculo. Me dio un valor positivo el resultado. ¿Sí? Muchas veces también eso solemos hacer, acomodar los signos para que el resultado no se nos complique en el cálculo. ¿Sí? Esa es otra cuestión por ahí interesante a tener en cuenta. Bueno, ¿llegaron hasta acá? Bueno, a ver si pueden resolver ustedes. A ver, este sí pueden resolver ustedes. Este está re bueno porque tiene de todo. Yo quiero que calculen una fuerza que se tiene que realizar en el extremo, o sea, esta que está acá, esta fuerza A. Dice que la barra pesa 5 kilogramos fuerza y que está en equilibrio. Y después les va dando las distintas distancias. Por ejemplo, les dice que desde A hasta C la barra mide 2,2 metros. Que desde A hasta el punto de apoyo la barra mide 70 centímetros.
y que desde el punto donde se aplica la fuerza B hasta donde se aplica la fuerza C, la barra mide 8 decímetros. ¿M? Que la fuerza B vale 30 kilogramos fuerza y que la fuerza C vale 20 kilogramos fuerza. O sea, acá tienen hasta reducción de unidades. Bueno, a ver si se animan. Acuérdense de armar primero el diagrama de cuerpo libre y después la ecuación de sumatoria de momento igual a 0. A ver si lo pueden hacer ustedes solitos. Acá está el resultado en realidad. ¿Cómo van? ¿Pudieron armar el diagrama de cuerpo libre? ¿Analizar las distancias y todo? Van a ver acá. Esa es la fuerza que tienen que calcular. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que en el diagrama de cuerpo libre tienen que colocar todas las fuerzas que están actuando. Estas son las que aparecen en el problema. Y me estaría faltando en este caso la reacción. Y me estaría haciendo falta en este caso también la fuerza peso. ¿Mm? Bueno, ahí ya está, ahí ya les puse todo el valor.
Me está faltando acá la fuerza peso. Acuérdense que la fuerza peso va en el centro de la barra. Nuestra barra mide, AC mide 2,2, me estaría faltando a 1,1, ¿sí? De cualquiera de los dos extremos, tendría que ubicar la fuerza peso. Acá me faltó marcar la fuerza peso, pero a ustedes no se les tiene que olvidar. El diagrama de cuerpo libre ustedes tiene 5. Sí, yo leí y se me saltó la de 5. Chicos, ustedes me dijeron que no pueden ingresar al seminario, pero la profe coordinadora me dice que está todo abierto porque ella sabía que yo iba a usar el aula. O sea que tienen acceso al seminario, mañana van a tener acceso al cuestionario, ¿eh? Por favor, fíjense ahora si pueden entrar, pero en realidad pueden entrar, ¿eh? No aparece en el menú de la izquierda, pero si entran en área personal, ahí se encuentran todos los cursos. Ahí está entonces. Sí. Listo. Prueben por favor, porque si no, mañana no van a poder hacer el trabajito. Bueno, hacen todos los cálculos, en el cual estaría faltando el de la fuerza. Acá me está faltando la fuerza peso. Esperen que la voy a agregar. El peso estaría ubicado más o menos por acá, porque dice que la barra pesa 5, que el total es 2,2, así que más o menos por aquí estaría ubicada la fuerza peso. Ahí. Esta sería la fuerza peso. Más o menos ahí estaría ubicada. ¿Sí? La fuerza peso, vamos a colocarle una letrita para que pueda encontrar la distancia. A, B, C, le voy a poner D. Acá le voy a poner D. Y entonces cuando yo hago la sumatoria de momentos voy a tener la menos FA y acá me estaría faltando más la fuerza peso por la distancia OD. La distancia OD, pero le voy a subir esto un poquito más acá para que no se... Ahí está, para que ustedes tengan esto. Esta es una O minúscula, ¿eh? OC. Esta es OC. Entonces tendría las tres fuerzas que están de este lado, tendrían un sentido contrario a la que está a la izquierda. Entonces acá me estaría faltando, dejé la menos FA, pasé la FB que estaba positiva, la pasé negativa, esta que está positiva va negativa, y la fuerza peso también la tengo que pasar negativa, porque de este lado está positiva. P por OD. Listo. Hago toda la sumatoria y voy a encontrar la fuerza de 75,7 kilogramos fuerza que me va a dar positivo. Fíjense, en este caso tengo la fuerza en A está negativa y el valor que ustedes van a calcular en el lado positivo del cálculo, en el lado derecho del cálculo les va a dar negativo. Así que este valor negativo
sería -1. Entonces lo puedo pasar al otro lado y hago menos el valor que calculé dividido -1 me da positivo. Eso después la profe de matemáticas seguramente se los va a explicar perfectamente. ¿Sí? ¿Está? Más o menos le quedó así la sumatoria de los momentos. Sí, sí. A ver, les voy a poner acá. Bueno. Lo que yo no hice fue colocar los valores y comprobar que diera el valor. Pero me imagino que si ustedes colocaron bien los valores acá, hicieron bien las reducciones, porque acá, por ejemplo, si ustedes trabajaron con metro, estos 70 centímetros tenían que reducirlos a metro. ¿Cuánto les quedó el 70 centímetros a metro? A ver, vamos a poner acá. 0,7. 0,7, porque tuvieron que dividir por 100. ¿Y los 8 decímetros? 0,8 metros. 0,8, exactamente. Y ahí tenían ya todo el metro. ¿Sí? Bien. Y ahí les tuvo que haber dado el valor en kilogramos fuerza. Porque al dividir por el total, al dividir por AO estaba en metros también, así que ahí pudieron simplificar. Bueno. Ingresen al aula y verifiquen que puedan ver, por favor, así yo me quedo tranquila para mañana. Sí, profe, funciona ahí en el área personal. Ah, bueno, listo. Sí, porque yo le había pedido a la profe Duré que no me tocara el aula porque no habíamos terminado todavía. Y ella me había dicho que sí, por eso me extrañó que ustedes me dijeron que no podían, entonces yo le hablé mientras ustedes estaban trabajando y me dijo que sí. O sea, me dijo que sí se veía. Bueno, seguimos entonces, porque entonces a ellas les quedan las clases grabadas y ven todo lo que vimos para estudiar y salir bien mañana. Bueno, a ver este problemita 4. Uy, me fui. Esperen a ver, que me posiciono. 3, 4 acá. Acá tenía que haber tocado este de acá. Ahí está. A ver el problemita 4. Este problemita 4 les pide que calculen cuánto pesa la barra. Y les dice que el sistema está en equilibrio. Tiene dos fuerzas. Una que está en el extremo izquierdo, que la llama FM, y que pesa 10 kilogramos fuerza. Y la otra fuerza, que está en el extremo derecho, que hace un empuje de 3 kilogramos fuerza. Les da una distancia desde el valor de la fuerza FM al punto de apoyo de 10 decímetros. Y desde el punto de apoyo hasta la fuerza que está a la derecha de 200 centímetros. ¿Sí? Lo que quiere calcular es la fuerza peso. Entonces, tenemos que en kilogramos fuerza no vamos a tener problemas, así que el resultado nos va a dar en kilogramos fuerza, pero sí tenemos problemas con la distancia, porque una distancia está en decímetros y la otra está en centímetros. En realidad, en general, cuando yo trabajo con kilogramos fuerza, por el tema del sistema técnico y el sistema internacional, ¿se acuerdan? Siempre utilizaba kilogramo con metro, entonces por ahí está interesante llevar las unidades a metro, ¿sí? Entonces trabajamos todas en metro. O en este caso a lo mejor también pueden trabajarlas en centímetros o en decímetros, pero por ahí unificar un poco las unidades estaría mejor. Bueno, a ver cómo lo harían. Tendría que darles como resultado 8 kilogramos fuerza.
Bueno, ¿pudieron resolver? ¿Llegaron a los 8 kilogramos fuerza? Silencio profundo. Me imagino que sí llegaron. Miren que quiero mirar el otro ejercicio que está debajo, porque este que está acá abajo no tiene las fuerzas perpendiculares al eje o a la distancia que ustedes tienen que calcular, entonces quiero que analicen este también. Fíjense, avísenme cuando terminan de resolver este. Quiero pasar a este para que lo analicemos. ¿Listo? ¿Podemos analizar el otro ejercicio? Bien, Daniel, gracias por responder. Bueno, vamos a analizar este ejercicio que tenemos acá, porque este ejercicio que está acá tiene las fuerzas ubicadas de otra manera. No hay mayor inconveniente en hacer el cálculo, lo único es que ustedes tienen que considerar que la fuerza ubicada de esta manera no la puedo multiplicar por la distancia que va, por ejemplo, desde la fuerza 3 hasta el punto de apoyo, porque no es vertical, no es perpendicular la distancia. Entonces yo tengo que encontrar para la fuerza 3, tengo que encontrar la componente vertical. Entonces, si yo encuentro la componente vertical, sí voy a tener la distancia perpendicular al punto. Lo mismo me va a pasar para la fuerza 2. Tengo que encontrar la componente vertical. Entonces, con la componente vertical y la distancia perpendicular, yo voy a poder plantear la sumatoria de momentos. Ahora, tengo que ser cuidadoso con la distancia y tengo que ser cuidadoso con el sentido que tiene la fuerza, porque ahora me encontré con que tendré algunas fuerzas que van hacia abajo y otras fuerzas que van hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro la componente de F3 respecto de 60 grados, esa fuerza va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba. ¿Qué les parece? Hacia abajo. Hacia abajo. Porque yo tengo hacia abajo y hacia la izquierda y encuentro la componente. Ahí está. Bueno, quiere decir que esa me va a dar así. ¿Sí? ¿Y la de 45? ¿Hacia abajo o hacia arriba?
Arriba. Hacia arriba, porque esta me va a dar la horizontal así y a continuación la vertical y la vertical va hacia arriba. O sea que esta va a ser F3 por el coseno de 60 o F3 por el seno de 60. Por el seno. Por el seno de 60, ahora corrijo. Y esta me va a dar hacia arriba, por el coseno, por el seno de 45. Bien, ahí corrijo. Ok, acá va seno. Y acá también va seno. Ahí está, listo. Y acuérdense que cuando hacen el diagramita de cuerpo libre también necesitan colocar la fuerza resultante. Y me estaría faltando algo a mí en este diagrama de fuerza. ¿Cuál es? El problema me dice hallar el valor de la fuerza y me da el peso de la fuerza. Entonces me estaría faltando acá el peso. En este caso no tendría problema. ¿Por qué? Porque el peso iría acá en el medio. ¿Sí? Esta sería también la fuerza peso, o sea que tendría varias fuerzas para hacer el cálculo. Cuadro, esta es la fuerza P. A ver, acá voy a poner la P para que no se le encime. Ahí está. Listo. Ahí está. Bueno, entonces yo tengo para este cálculo, tengo la fuerza 3, la componente, la fuerza 2, la componente, la fuerza peso, ¿sí? Y la fuerza 1. Quiere decir que en este cálculo voy a tener 4 momentos. ¿Cuáles tienen el mismo sentido cuando yo haga la sumatoria de momentos? ¿Cuáles fuerzas generan el momento en el mismo sentido? F3, F2 en sentido antihorario y el peso. No, perdón. Sí, F3 y F2 en sentido horario. Y bueno, el R, pero no tomamos el momento. Ah, y A F1 ver, también. Falta ¿están de F1. acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo el compañero? Sí, sí. ¿Seguro? No, dije mal. Sí, porque dijiste mal. ¿Cuáles son las que tienen el mismo sentido? F3, ¿con quién tiene el mismo F3. sentido? Con el peso. Con el peso, porque las dos van hacia abajo y las dos van a generar sentido antihorario. ¿Sí? Porque el apoyo está acá en esta punta. Esa F3 y P tienen el mismo sentido. Y F1 y F2 tienen también el mismo sentido, pero contrario al de las otras dos, porque esas dos van hacia arriba. ¿Sí? Cuidado Sí. cuando hacen los análisis, cuidado cuando hacen los análisis, porque si no, de eso también depende después el signo y después depende el cálculo matemático. Y las distancias tienen una distancia en metro, una en centímetro y otra en decímetro que van a tener que tratar de combinar y encontrar una sola. Tienen una en metro, así que podrían calcular todas en metro para poder trabajar. Quiero que hagan el cálculo y me digan si realmente les da 7,89. Y me cuenten cómo les quedó la ecuación.
La distancia BC es igual a 50 centímetros. Si la pasamos a metro, ¿cuánto nos da? 0,5. Perfecto. Y la distancia CD es de 10 decímetros. ¿Cuánto nos da para pasarlo a metro? 1 metro. Perfecto. Listo. Acuérdense que cuando plantean la ecuación igual a 0, la única incógnita que les tiene que quedar es F3. ¿eh? Tienen que hacer todo el pasaje de término de manera tal que F3 quede, F3 es igual a una operación algebraica. Bueno, ¿alguna duda sobre estos ejercicios? Además de que les tengo que seguir diciendo que sean cuidadosos con las unidades y con los sentidos. Simplemente para poder calcularlos es cuestión de realizarlos y resolverlos. Tienen en el libro, lógicamente, tienen muchos ejercicios, así que no van a tener problema para entenderlos. Todos tienen la misma metodología de organización del ejercicio y después tienen casi la misma metodología de cálculo. Revisen nomás, acuérdense si las fuerzas tienen algún tipo de ángulo, las distancias, ¿sí? El punto de apoyo siempre puede estar en distintas ubicaciones, en este caso estaba en un extremo, entonces tienen que ir revisando las distancias, ¿sí? Después de este ejercicio, yo les puse dos ejercicios más. Fíjense, el ejercicio 6 es bastante parecido al que estábamos resolviendo. Las distancias están en centímetros, así que si tienen que hallar el valor de fuerza, pueden trabajar todo en centímetros, total ese valor después se simplifica. Y después el ejercicio 7 también tiene el mismo tipo de resolución, nada más que en este hay que calcular una de las fuerzas y la fuerza justo no está en el extremo, sino está en una de las partes de la barra. Pero como les da el valor de todas las distancias, no van a tener problema. De igual manera, van a tener que hacer alguna reducción, ¿sí? Porque tienen en centímetros y una parte en la distancia que va desde la fuerza que tienen que calcular hasta el punto de apoyo es de 1,4 metros. Y las otras están en centímetros. Bueno, estos dos tienen la misma metodología que el anterior, tienen los resultados ahí como para poder resolverlos. Cuéntenme qué duda podrían llegar a tener como para poder aclararla. ¿El punto de referencia, profe, se toma siempre el vínculo o se puede tomar cualquier fuerza? En realidad se toma el vínculo porque entonces vos no necesitas saber cuánto vale la fuerza de reacción. ¿Me entendés? Si Ok, vos claro. tuvieras el valor de la fuerza de reacción, podés calcular momento en cualquier punto. Pero como no tenés la fuerza, ¿entendés?
Entonces, entiende. estratégicamente te conviene calcular ahí en ese punto. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Por eso les decía hoy, por ahí a conveniencia uno usa los puntos donde indudablemente va a calcular los momentos y el sistema de signos, ¿sí? A conveniencia uso el signo, entonces los valores siempre me van a dar como yo los necesito, digamos. Porque por ahí hacer o el pasaje de término de un número que está negativo multiplicando un número positivo, yo paso el signo negativo al denominador. Y por ahí esas cosas no se suelen acordar o no suelen tener en cuenta, y ustedes en lugar de pasar dividiendo un número negativo, ustedes pasan la suma y entonces ahí es donde se equivocan. Por eso es que por ahí es conveniente hacer algunos arreglos de signos, ¿no? Bueno, este ejercicio, Mariano, que vos me estás dando es del ejercicio anterior. Pero este da 7,94. Ahí está. Ahí aparece todo. Fíjate, a ver, vas a tener que revisar si realmente el valor, porque si te dio 14,3, fíjate las unidades. A lo mejor tenés que volver a revisar, tenés que volver a revisar las unidades, sí. Tienen las equivalencias, bueno, aunque acá no usamos equivalencia de unidades, acá usamos reducción nomás y del sistema métrico, el que tiene que ver con la longitud nada más. Así que tal vez sea o pasaje de término el problema o alguna distancia que no tomaste bien. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra duda sobre la metodología? Porque después es cuestión de hacer cálculo y de ir revisando dónde van cometiendo los errores. Estos ¿Alguna ejercicios pregunta? están en lógicamente, ¿no? Lógicamente están, sí. Y Ok. hay más, ¿eh? Yo solamente le puse un grupito. Hay más ejercicios. No elijan los tan complicados. A ver, estos son el 6 y el 7. Y después tienen un ejercicio 8 parecido, que lo que tiene son más valores de fuerza y de fuerzas con ángulo. Y después tiene, sí, ejercicios sencillos, nada más que en lugar de tener las barras así, en uno tiene un tablón, el otro tiene un sub y baja, el otro tiene una balanza, pero no deja de ser el mismo tipo de sistema de cálculo. ¿Ah? Ahí pueden practicar. Bueno, a ver, les tengo que decir, cuidado con las unidades, cuidado con las fuerzas, cuidado con las distancias. Fíjense siempre dónde está el punto de apoyo. Y acuérdense siempre de que tanto la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 como la sumatoria de los momentos es igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Bueno, con esto estaríamos terminando. Acuérdense que mañana vamos a hacer el cuestionario como para cerrar un poco este tema y poder empezar con cinemática, que es nuestro tema 1 del nivel que ustedes están haciendo. Ingresen al aula en el horario que tienen que ingresar, que creo que es 7:15. El cuestionario se va a habilitar 7:30, pero la idea es que ingresemos y si tienen alguna duda podamos charlarla antes del examen. Y así también si tienen algún problema con el aula lo resolvemos ahí. ¿Eh? Entonces nos estaríamos viendo mañana. Yo ya voy a bajar la clase esta grabada como para que la tengan si quieren repasar. Acá les puse repasar para el parcial. El texto guía es lógicamente para que hagamos todo lo mismo. Y el tema 3 es el que van a resolver. Alejandro.
Wow, estamos complicados. Ay, Alejandro, por ejemplo, yo te pregunto nada más, si vos no entras al aula, ¿no lo podés resolver desde la computadora sin ingresar al aula? Sin ingresar al aula, no, sin ingresar al Zoom. De igual No, manera, profe. no hay manera. Bueno, no importa, déjalo y después vemos cómo resolves. El cuestionario se cierra. Se va a abrir a las 7:30 y se va a cerrar a las 9:30, pero no van a estar 2 horas trabajando. El examen está armado para 45 minutos nomás. O sea, en ese lapso, entre las 7:30 y las 9:30, podrías ingresar, digamos. Pero como tiene 45 minutos, el último horario para ingresar tendría que llegar a ser más o menos 9:15, 9:20, sería el último momento en el que podrías ingresar y tener todo el tiempo para resolver. ¿Sí? Ok, sí. O podrías entrar 7:30 y bueno, de 7:30 a 8:15 lo podrías hacer, o si no, en algún lapso. Si lo podés hacer y podés ingresar, hacelo, y si no, vemos, no te preocupes, Ok. ¿sí? No, no hay problema. ¿Vos siempre vas a tener ese tipo de inconveniente por tu horario de trabajo? Jueves, sí, profe, hasta ahora. ¿Los jueves nada más? Jueves. Bueno. Bueno, después veremos entonces cómo arreglamos, no te preocupes. Bueno, acá tienen el texto guía, lógicamente, que lo usamos como base para no perdernos. Así que bueno, estaríamos terminando. Estamos entonces, espero Ok, no tengan profe, gracias. dudas y puedan resolver todos los ejercicios que quedaron, ¿sí? Estamos. Nos vemos mañana con muchas Chau, chau. ganas de aprobar el examen. Dale. Chao, chao. Chao, profe. Chao.